Vamos a resolver la cuarta práctica calificada del curso de Matemáticas 1 del segundo semestre del 2023. Esta práctica consta de 4 preguntas. Bien, la primera eh, involucra funciones. Nos define una función real, f de a b, dominio A, conjunto de llegada B, con la regla de correspondencia que vemos aquí. Bien, para determinar el dominio debemos entonces buscar las restricciones de esta regla de correspondencia porque nos dicen que el dominio es el máximo dominio de definición. Bien, la única restricción es que el valor absoluto de x menos 1 no puede ser 0. Si no, tendríamos aquí división por 0. Esto es cierto si solo si el valor absoluto de x es distinto de 1, y esto es cierto si solo si a es el conjunto de los reales menos más menos 1. ¿Bien? Pero cuando nos piden expresarlo como un intervalo o una unión de intervalos, en este caso, entonces el dominio A, el máximo dominio, va de menos infinito a menos 1, unido con menos 1 a 1, unido con desde 1 a más infinito. Bien, ese sería el máximo dominio. Ahora, nos piden determinar B para que la función sea sobreyectiva. Eso quiere decir que B debe ser el rango de la función. Bien, y una forma de determinar el rango es eh, viendo qué restricción tienen que tener, tienen que tener los valores de y. Entonces, si y es la imagen de 1 sobre el valor absoluto de x menos 1, ¿no? Si y es la imagen de x, ¿qué debe cumplir x? ¿No? Para todo valor de... ¿Qué condición debe cumplir y, mejor dicho? ¿No? Para todo valor de x en el dominio, ¿no? Para todo x distinto de más menos 1. Bueno, una forma de encontrar la restricción es justamente despejando el valor absoluto de x. O sea que tenemos valor absoluto de x menos 1 debe ser igual a 1 sobre y. El valor absoluto de x debe ser igual a 1 sobre y más 1, lo cual se puede escribir como y más 1 sobre y. Entonces, y debe satisfacer ciertas restricciones. Una es que el y no puede ser 0, pero la otra es como y más 1 sobre y es valor absoluto de x, eso significa que esta expresión debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Por lo tanto, eh, b tiene que ser el rango de la función f, y ese rango es todos los posibles valores aquí. Pero esa es una desigualdad en la cual podemos usar zonas, ¿no? Arriba el numerador se hace 0 en menos 1 y el denominador se hace 0 en 0. Usamos nuestros signos, más, menos, más. ¿Bien? Y para que sea mayor o igual que 0, entonces debemos estar en esta región, ¿no? En los extremos. Entonces el rango será de menos infinito hasta menos 1, incluido el menos 1, ¿no? Porque cuando y es menos 1, este término es 0 y se cumple la desigualdad. Unido con desde 0 abierto hasta más infinito. Ahora sí, desde 0 abierto, porque cuando y es igual a 0 tenemos eh, cociente sobre 0, lo cual no es posible. Bien, entonces este sería el rango de la función. Y ahora nos piden determinar si la función es inyectiva. Como, la función involucra un valor absoluto, entonces notemos aquí en la regla de correspondencia que si escogemos valores de y con signo distinto, entonces nos va a dar el mismo valor numérico. Por lo tanto, podemos escoger el siguiente contraejemplo, ¿no? Existe, por ejemplo, x1 que sea menos 2 y x2 que sea 2, dos valores numéricos distintos, pero ambos en el dominio, que es el conjunto A, tal que, o tales que,
Si igualamos f en menos 2, eso es 1 sobre valor absoluto de menos 2 menos 1. Valor absoluto de menos 2 es 2, 2 menos 1 es 1, 1 sobre 1 es 1. Pero es exactamente igual a 1 sobre valor absoluto de 2 menos 1 y esta es la función f evaluada en 2. Bien, por lo tanto, y acá simplemente falta señalar, ¿no?, que f de menos 2 es igual a f de 2, pero menos 2 es distinto de 2, ¿no? El x1 es distinto del x2. Por lo tanto, f no es inyectiva. Hemos encontrado un contraejemplo. Y en la última parte, aquí nos dan g, que es una función que resulta de restringir f a un cierto dominio. Y usando el mismo plano cartesiano nos piden graficar la inversa de esta función g. Bien, algo que podemos notar aquí es que la función g, la gráfica, pasa por este punto, por el punto menos 2,1. Entonces, como esto pertenece a la gráfica de g, eso implica que 1, menos 2, al invertir las coordenadas, vamos a obtener un punto en la gráfica de la inversa. Entonces, ¿dónde está 1, menos 2? 1, menos 2 está por aquí. Entonces, por este punto tiene que pasar la gráfica. Y ahora las asíntotas. G tiene una asíntota horizontal en el eje X, quiere decir que el eje Y va a ser asíntota vertical, pero también aquí G tiene una asíntota vertical en menos 1. Quiere decir que acá en menos 1 vamos a tener una asíntota horizontal. En Y igual a menos 1 vamos a tener aquí la asíntota horizontal. Bien, entonces tenemos una asíntota vertical en el eje Y, una asíntota horizontal en el eje, en la recta Y al menos 1, y ahora graficamos esto como reflexión respecto de la recta diagonal Y igual a X. Entonces ahí podemos imaginar la reflexión, y la reflexión será así, ¿no? Viene de acá abajo por la asíntota y va acá arriba por la otra asíntota con la flecha. Bien, esa sería la respuesta a la primera pregunta. En la segunda se nos presenta una gráfica, es la gráfica que aparece aquí, de una función g con este dominio, ¿no? Una función g que tiene este dominio. Y regla de correspondencia como aparece aquí, como parámetros a y b. Entonces, dada la gráfica, nos piden calcular a y b, ¿no? Y acá también se define una función f. Bien, entonces nos piden aquí completar, ¿no?, el valor de a y de b. Bueno, para ello podemos usar la gráfica y notemos estos dos puntos. ¿Qué significa, por ejemplo, el primer punto? El primer punto nos está diciendo que si evaluamos g en 1, debemos obtener 0. Y g en 1, si evaluamos esta regla de correspondencia en 1, vamos a tener 1 sobre a. 1 al cuadrado es 1 más b. Entonces esto nos dice que b es menos 1 entre a. Y este punto nos dice que g evaluado en 0,5, que es un medio, debe ser igual a ver, aquí en la escala cada cuadrado es de media unidad de distancia, ¿no? Cada cuadradito es media unidad. Entonces 2 cuadraditos hacen una unidad. ¿Sí? Entonces estamos a una distancia de 1, 2, acá llegamos a 3. Entonces g de un medio tiene que ser igual a 3. ¿Qué cosa es g de un medio? G de un medio es 1 sobre a.
1 medio al cuadrado es 1/4, o sea, a sobre 4, más b, pero b es menos 1 sobre a. Bien, entonces ahí una, em, tenemos una ecuación que depende solo de a. ¿Cuál es la ecuación? Es 4 sobre a menos 1 sobre a, que es 3 sobre a, debe ser igual, eh, debe ser igual a 3. Bien, y de aquí vemos que el a debe ser igual a 1. Por lo tanto, ya podemos completar. Aquí abajo a es igual a 1 y b debe ser menos la inversa de 1, ¿no? Que sería menos 1. Ese sería el valor de a y de b. Bien, en la segunda parte nos piden determinar el dominio de la función compuesta f compuesto con g. Bien, ¿cuál es el dominio de la composición f con g? Bien, serán los elementos del dominio de g, ¿no? Porque como es f compuesto con g, primero se ejecuta g y después f. Entonces son los elementos del dominio de g que además cumplen que g de x pertenecen al dominio de f, ¿no? Entonces, dentro del conjunto dominio de g, básicamente esto es lo que está pasando. Tenemos aquí el conjunto dominio de g. Tiene valores aquí en el conjunto de llegada. Digamos que este es su rango. Digamos que acá está el rango de g. Bueno, entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Por ejemplo, si este es el dominio de f, entonces habrían ciertos puntos aquí en el rango de g en donde no podemos evaluar f. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente concentrarnos en estos. Esto que estamos sombreando son los elementos del dominio de g, por eso están acá, cuyas imágenes caen en el dominio de f, que está acá. Sí, esa es la manera correcta de definir el dominio de la composición. Entonces veamos cuál es este conjunto. El dominio de g. El dominio de g está aquí. Entonces acá podemos de frente poner así. Podemos de frente poner el dominio de g de menos infinito a menos un medio, unido con desde un medio hasta más infinito. Y este i se transforma en intersección, ¿no? Intersectado con los valores g de x en el dominio de f. A ver, g de x, como ya sabemos que a es 1 y b es menos 1, g de x es 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y eso debe pertenecer al dominio de f. Y esta función f tiene como dominio los reales menos el menos 1. O sea, deben pertenecer a los reales menos el menos 1. Bien, entonces esto es otra vez el mismo conjunto intersectado con
¿no? Conjunto de puntos que cumplen esta condición. O sea, 1 sobre x al cuadrado menos 1 distinto de menos 1. Entonces, acá si cancelamos menos 1 con menos 1, nos queda los valores reales para los cuales 1 sobre x al cuadrado es distinto de 0, ¿no? Y eso es para todo r que no sea nulo, porque en 0 no podemos evaluar este valor numérico. Entonces nos va a quedar todo esto intersectado con el conjunto de los reales menos el 0. Pero notemos, de hecho, que este conjunto está incluido en este conjunto. Por lo tanto, la intersección es el menor de ellos. Es decir, es simplemente de menos infinito a menos un medio unido con desde un medio hasta más infinito. Es decir, coincidía con el dominio de G en este caso. Bien, y finalmente nos pide determinar de forma simplificada la regla de correspondencia de la composición de F con G. Veamos, entonces F compuesto con G evaluado en X es F de G de X. Y G de X ya vimos, G de X es 1 sobre X al cuadrado menos 1. 1 sobre X al cuadrado menos 1. Y F de algo es algo menos 1 sobre algo más 1. Entonces, F de algo es S algo menos 1 sobre algo más 1. Bien, y se simplifica. Entonces, arriba nos va a quedar 1 sobre x al cuadrado menos 2. Y abajo nos está quedando 1 sobre x al cuadrado. Entonces, esto de aquí pasa el x al cuadrado en el denominador. En el denominador del denominador pasa al numerador del numerador, ¿no? Extremos y medios. Entonces, el numerador por x al cuadrado nos da 1 menos 2x al cuadrado. Bien, con la idea de extremos y medios, entonces obtenemos la respuesta. Bien, entonces ahora nos dan la función f de menos 4 a 0, definida de en el intervalo menos 4 a 0, con conjunto de llegada 1 a 5, ¿no? Y esta regla de correspondencia cuadrática, o sea, es parte de una parábola. La gráfica se ve aquí a la derecha, es justamente una parte de la parábola, ¿no? Nos piden determinar la regla de correspondencia de la inversa de la función f, indicando su dominio y conjunto de llegada. Bueno, la inversa, ¿no? Si tenemos esta función invertible, entonces hay que intercambiar nada más, ¿no? Va a ir de 1 a 5 a menos 4, 0. Ya está, no hay nada más que hacer en este caso. Y ahora la regla de correspondencia es resolver, ¿no? Despejar. Si y es igual a x al cuadrado sobre 4 más 1, hay que despejar el x. Entonces, despejando el x, veamos, obtenemos y menos 1 es igual a x al cuadrado sobre 4. Luego 4 veces y menos 1 es igual a x al cuadrado. Y ahora sacamos la raíz cuadrada. X es más menos la raíz de 4 y menos 1. No, la raíz de 4 es 2. ¿Y qué tipo de valores tenemos para x? A ver, acá está, ¿no? Los valores de x son menores o iguales a 0. Entonces, eso va a dictar
¿Qué tipo de valores vamos a tomar aquí? Tenemos que tomar los valores negativos. Entonces es menos 2 raíz de y menos 1. Este menos es porque el dominio de la función f es de menos 4 a 0. Bien, listo. Entonces ahora vamos a graficar las siguientes transformaciones de la inversa de la función f. Nos están pidiendo la inversa de la función f. A la inversa le sumamos 2. Entonces tratemos de graficar primero la inversa. Aquí tenemos la diagonal principal, ¿no? Por aquí vamos a tener la diagonal principal, o la diagonal y igual a x. Y alrededor de esta recta y igual a x estamos graficando aquí, ¿no? Más o menos por aquí, para abajo, la reflexión, ¿no? Un punto importante también es este de aquí, que es el punto menos 2,2. Quiere decir que acá vamos a tener que graficar 2, menos 2. Por acá, 2, menos 2. Bien, esa sería la función inversa de f. Entonces vamos a ponerla por acá. La función inversa de f sale de acá, pasa por 2, menos 2 y va a llegar, a ver si este punto es menos 4,5, tenemos que terminar en 5, menos 4. 5, menos 4, ¿no? Entonces la inversa tiene esta forma, ¿no? Algo así. Es la forma de la inversa. Entonces vamos a darle esa forma. Esa es la forma de la inversa, pero nos están pidiendo la inversa más 2. Entonces subimos verticalmente 2 unidades. Será acá 2 unidades, acá 2 unidades, acá 2 unidades. Entonces aquí en azul tenemos la gráfica que nos están pidiendo. Bien, esa sería la gráfica de la función. F inversa de x más 2. Y luego nos piden tomarle valor absoluto. Cuando tomamos valor absoluto, todo lo que esté por debajo del f de x debe ser reflejado por encima del f de x. Entonces, aquí esto sí sigue el mismo patrón porque está por encima del eje x, pero ahora esta parte se ve reflejada hacia arriba. Entonces, por ejemplo, esto está en 5, menos 2, tiene que pasar a ser 5,2, así. ¿Bien? Y esto tiene que pasar así. Entonces, de esa manera queda como una esquina. Ahí. Y en la siguiente parte nos piden completar. ¿Cuál será el dominio del valor absoluto de f inversa del valor absoluto de x más 2? O sea, el dominio de esta función, pero no evaluada en x, sino al reemplazar por valor absoluto de x, ¿no? Cuando cambiamos x por valor absoluto de x, lo que vamos a terminar haciendo es simetrizando el dominio. ¿Bien? Acá el dominio es desde 1 hasta 5. Desde 1 hasta 5 cerrado. Entonces, si cambiamos este x por valor absoluto de x, simetrizamos este dominio. Entonces, valdrá de menos 5, menos 1, de esa manera. En efecto, si x está en este rango, al tomar valor absoluto, se vuelve en este rango y ya puede ser evaluada aquí. Bien, entonces ese sería el dominio.
Pues ahora la última pregunta es para leerla con calma. A ver, Pablo trabaja los lunes, miércoles y viernes en el banco y los martes, jueves y sábados en el museo. O sea, alterna entre el banco y el museo durante la semana. En el banco trabaja en el banco a lo más 5 horas y en el museo a lo más 6 horas. ¿Sí? Además, paga una tarifa especial por estacionar su auto en los estacionamientos del banco y del museo. Por ejemplo, en el banco, por las 2 primeras horas, o ¿no? Si se queda cualquier fracción de esas primeras 2 horas, ¿no? Quizás se queda media hora, 10 minutos o 1 hora y 59 minutos, ¿no? Por lo que se quede en las 2 primeras horas, va a pagar 4 soles. Y por cada hora o fracción adicional, va a pagar eh, 2 soles adicionales. Bien. Luego tenemos la descripción del estacionamiento del museo. En un momento llegamos ahí. Pero sí es bueno notar que si te es el tiempo transcurrido en horas que permanece el auto de Paulo en un estacionamiento, aquí nos están pidiendo básicamente en las partes A y B completar la función de pago del estacionamiento, ¿no? Como función del tiempo en ambos, en el banco y en el museo. Por ejemplo, en el banco esto es lo que estaba pasando, ¿no? Por por las primeras 2 horas o cualquier fracción de las primeras 2 horas, siempre pago una tasa fija de 4 soles. Entonces, por cada hora adicional va a pagar 2 soles más, ¿no? Por cada hora adicional. Por ejemplo, eh, si se queda 2 horas y media o hasta 3 horas, va a pagar 4 más 2, que es 6 soles. Entonces, si se queda 3 horas y media o hasta 4 horas, va a pagar 4 más 2, que es 8 soles, ¿no? Y si se queda las 5 horas, entonces será 4 más 2, o sea, 10 soles. Y se nos está pidiendo también no solo el pago, sino graficarlo. Bueno, graficamos aquí esta función por partes, ¿no? La función constante 4 a partir de 0 hasta 2. Entonces, hasta aquí graficamos la función constante así, 4. Luego en 2 salta a 6 y se queda así hasta llegar a 3. Luego salta a 8 y se queda así hasta llegar a 4. Y en 4 salta a 10 y se queda así hasta llegar a 5. ¿No? Ok, un error. Es acá así. Salta abierto hasta llegar a 5. ¿Sí? Esa es la gráfica de el pago del estacionamiento de Paulo en el banco. Ahora, ¿qué pasa en el museo? ¿Qué pasa en el museo? También nos piden determinar la regla de correspondencia y graficar. Para el museo nos están diciendo lo siguiente. Por las primeras 2 horas se paga a una razón de 2 soles por hora de manera lineal respecto del tiempo, ¿no? 2 horas a razón de 2 horas por hora de una manera lineal con respecto del tiempo. Entonces, eso significa que aquí tenemos que escribir una función lineal, mt más b, ¿no? Y si fuese la primera hora solamente va a pagar 2 soles, pero de manera lineal significa que, por ejemplo, por los primeros 30 minutos, ¿no? Mitad de hora, no va a pagar 2 soles, sino va a pagar 1 sol. ¿Sí? Entonces, eso significa que vamos a tener aquí la recta de pendiente 2 e intercepto 0. Y eso de 0 a 2 se grafica como esta recta de pendiente 2. Ojo que aquí la escala
del eje X no coincide con la escala del eje Y, ¿no? Porque nosotros intuitivamente queremos graficar una recta de pendiente 2, pero aquí tenemos una pendiente 1 aparentemente, pero es porque la escala ha cambiado, ¿no? La escala de X no es la misma que la escala de Y, por cierto. Hay que tener cuidado. Entonces, está bien lo que estamos escribiendo aquí. Bien. Em, y por las siguientes horas se paga a razón de un sol por hora de manera lineal con respecto al tiempo. Entonces, aquí va a cambiar, ¿no? Está cambiando eh, la pendiente. Ya no tiene pendiente entonces 2, sino que va a tener pendiente 1. Entonces va a arrancar de aquí, pero ahora con una razón de un sol por hora. O sea, la pendiente va a ser ahora 1. La pendiente es ahora 1. Y en este gráfico, esa pendiente se va a reflejar de esta forma, ¿no? Así hasta llegar a 6. Porque en el museo se queda a lo más 6 horas. Bien, entonces esta es una recta de pendiente 1 y el intercepto, notemos que si extendemos esta recta, el intercepto va a estar aquí, en 2. Entonces aquí damos la regla de correspondencia de una recta de pendiente 1 e intercepto 2. Bien, entonces ahí están las gráficas y las reglas de correspondencia. Luego, para t entre 3 y 4, ¿cuál será la función suma? Eso es lo que nos están diciendo, la suma de lo que paga en el banco y paga en el, en el museo. Entonces, entre 3 y 4 se cumple, entre 3 y 4 se cumple esta regla de correspondencia para la función de pago en el museo y la función de pago en el banco de 3 a 4 es esta de acá. Entonces, como estamos sumando, tenemos que sumar 8 más t más 2. 8 más t más 2 es t más 10. Bien, entonces Pablo pagó en total, ahora para la última pregunta, Pablo pagó en total 14 soles por 2 días consecutivos de estacionamiento, ¿no? Entonces, 2 días consecutivos, quizás fue martes y miércoles o fue jueves y viernes, ¿no? Pero como son 2 días consecutivos y Pablo alterna entre el museo y el banco, quiere decir que pagó 14 soles por estacionar en total, ¿no? Por estacionar en ambos estacionamientos. ¿Bien? Y dice, si además dichos días trabajó la misma cantidad de tiempo, en esos 2 días consecutivos trabajó la misma cantidad de tiempo y procedió a retirarse, determine el tiempo que permaneció el auto de Pablo en cada estacionamiento esos 2 días. Entonces, em, lo que está pasando es que em, por la misma cantidad de tiempo T, eso es lo que pagó en el banco y esto es lo que pagó en el museo. Entonces la suma es lo que ha pagado en 2 días consecutivos si es que se quedó la misma cantidad de tiempo en ambos lugares. Y por dato, eso es 14. ¿Bien? Entonces ese es el dato. Ahora, formalmente lo que tenemos que hacer realmente es calcular la función suma de estas dos funciones. De hecho, eso solamente va a estar definido en el dominio de 0 a 5, ¿no? Porque la función de pago en el banco no llega a 6. Entonces se debe definir la función suma y resolver esta ecuación, ¿no? Función suma igual a 14. Pero como la función va cambiando dependiendo de la regla de correspondencia, tendríamos que evaluarlo, ¿no? Dependiendo de esos cambios. Por ejemplo, eh, si t estuviese
entre 0 y 2, si t estuviese entre 0 y 2, se cumple esta regla de correspondencia y esta regla de correspondencia. Entonces necesitaríamos que 4 más 2t, esta ecuación se convertiría en 4 más 2t igual a 14, lo cual implica que 2t es igual a 10, lo cual implica que t es igual a 5, lo cual es una contradicción. No puede ser cierto porque el t está entre 0 y 2. Bien, ¿qué pasa si t estuviese entre, por ejemplo, 2 y 3? Si t estuviese entre 2 y 3, entonces entre 2 y 3 se cumple esta regla de correspondencia y se cumple esta regla de correspondencia. Entonces sería 6 más t más 2. 6 más t más 2 debería ser igual a 14. Pero entonces t sería igual a 14 menos 8, que es 6, lo cual es una contradicción porque el t debe estar entre 2 y 3. Bien, si el t estuviese ahora entre 3 y 4, entonces vamos a usar esta regla de correspondencia y esta regla de correspondencia. 8 más t más 2, ¿no? 8 más t más 2 igual a 14, implica que t es igual a 4. Y esto sí se cumple, ¿no? Porque si t es igual a 4, aquí está. Eso es lo que estamos encontrando. Si se queda 4 horas en el museo y 4 horas en el banco, el mismo tiempo, 2 días consecutivos, va a pagar en total 14 soles por quedarse 4 horas, que es la misma cantidad de tiempo en ambos locales. Entonces ahí no hay ningún problema. Y por si acaso vemos la última parte, ¿no? Si es que t está entre 4 y 5, solamente para cerciorarnos de que no hay alguna otra respuesta por ahí. Entonces, si está entre 4 y 5, sería esto más esto. 10 más t más 2 igual a 14. 10 más t más 2 igual a 14. Eso implicaría que t es igual a 2. Y ahí está otra contradicción, ¿no? Porque el t tiene que estar entre 4 y 5. Así podemos concluir que, por lo tanto, eh, el tiempo que permaneció el auto de Pablo en cada estacionamiento esos 2 días fue de 4 horas, ¿no? Ese es el tiempo que nos está pidiendo. ¿Sí? Ahí nos podemos quedar.